Muy buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad nueva que Él nos concede de poder llegar a ustedes a través de este medio y poder compartir un devocional más. En esta mañana quiero hablar un poquitito acerca de creerle a Dios. Y sí, bien dije, creerle a Dios, porque el gran problema que hay, el gran dilema que hubo siempre en toda la historia de la humanidad y aún en nuestros días, es que el hombre cree en Dios en su gran mayoría, pero el problema es que no le cree a Dios. Y pareciera lo mismo, pero hay una gran diferencia, podríamos decir un abismo de diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. La Biblia nos habla de en cuanto a creer, que aún el diablo, los demonios, creen y tiemblan. Pero creerle a Dios es el asunto. Creer en Dios es decir, bueno, Dios está en el cielo, yo estoy acá abajo, Él está ocupado en sus cosas y yo estoy en las mías. Pero creerle a Dios es saber y confesar cada momento y cada instante con nuestra fe y con nuestros hechos de que Él, si bien está en el trono, está también al lado nuestro y en nosotros para ayudarnos y al tanto de cada situación que nosotros vivimos para darnos victoria. Creerle a Dios es movernos como Él quiere que nos movamos, es hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. El texto de la Escritura en el libro de San Juan, capítulo 4 y el verso 51, nos habla de un hombre. La Biblia habla de un oficial, de alguna manera de un noble. Así lo describe la palabra del Señor, ¿no? Y dice el verso 51, como dije, del capítulo 4 de San Juan, dice, cuando ya... versículo 50, perdón. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Quiero resaltar esta expresión. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. El hombre creyó la palabra de Dios. ¿Y cuánta falta hace hoy creerle a Dios? No solo creer en Dios, creerle a Dios, creer lo que Él dijo que haría, creer lo que Él va a hacer, creer que Él es poderoso para cumplir lo que Él ha dicho. De hecho, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir. Todo lo que Él dijo, Él lo hará. El gran dilema que había, como dije antes, en la época de las Escrituras y también en nuestra época, es que los hombres creían en lo tangible, en lo visible. ¿Recuerdan a Tomás? Lo que veo, eso es lo que creo. Déjame meter el dedo en tus manos, mi mano en tu costado, y de esa manera voy a creer que tú has resucitado. Y en la época de Jesús, y en este mismo relato que nos describe acá la Escritura, estaban los galileos, obviamente aquellos que vivían en la ciudad de Galilea, que creían en Cristo, y de hecho acá dice la Biblia que le recibieron porque habían visto la señal que Jesús había hecho cuando estuvo entre ellos. Recuerden que allá en Caná de Galilea y específicamente en las bodas de ese lugar fue donde Jesús hizo el primer milagro en su ministerio, transformando el agua en vino. Los galileos habían oído eso, muchos lo habían visto, y ahora estos que lo habían visto, que habían visto las señales, creían por las señales y no creían por lo que Jesús verdaderamente es. Y yo creo que es importante creer en Dios no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Porque hay veces que si yo me guío por lo que Dios hace, a veces cuestiono que Dios esté haciendo o no esté haciendo, porque mi mente y mi razonamiento es limitado frente al entendimiento y al conocimiento absoluto de Dios. Entonces no puedo filtrar a Dios por lo que Él hace conforme lo que yo veo que Él hace. Espero no complicarles con estas palabras, pero es poder entender y comprender que yo debo creer en Dios por lo que Dios es, no por lo que Él hace. Porque a veces, obviamente, todo lo creado, todo lo tangible, todo lo visible es obra de ese Dios invisible y todopoderoso. Pero tenemos que entender que a Dios debemos respetarle, creer en Él por lo que Él es. Los galileos
Creían en Jesús porque Jesús había hecho la bendición, si podemos decir así, en ese momento de necesidad, transformando el agua en vino. Y ahora lo recibían con gozo. Entonces Jesús tiene que debatir entre ellos y tranquilamente podría haber ido hasta la casa del noble y sanar al hijo. Pero Jesús quería que ellos aprendan a creer en la palabra, a creer que Él tenía poder para sanar y que tenía poder para obrar a favor de sus vidas. Entonces, no debemos solamente creer en Dios por lo que Dios hace. Es importante lo que Dios hace, sí, pero cuando yo no vea lo que Dios está haciendo porque mis ojos no lo ven, yo no puedo palparlo, entonces no creeré en Dios. Yo debo creer igual en Dios porque sé que lo que yo veo de Él es limitado y es lo que Él permite que yo vea de Él. Y a veces cuando Él está obrando en el silencio o allá en aquellas cosas que yo no veo, entonces eso no debe debilitar ni quitar mi fe. Por el contrario, debo saber que hay veces que no voy a ver, como lo hemos hablado en alguna reflexión, no voy a ver a Dios actuando, pero eso no quiere decir que Él no esté obrando a favor de mi vida. Entonces, no solo debo creer en Dios por lo que Él hace, debo creer en Dios por lo que Él es. ¿Y qué es Dios? Bueno, es lo que este oficial creyó, es lo que este noble creyó. Él creyó que Jesucristo era el Señor, creyó que Jesús tenía autoridad, creyó que la palabra de Jesús era poderosa para sanar a su hijo, para sanar a su hijo que estaba enfermo, para traer salud frente a la necesidad. No fue necesario que Cristo llegue, no fue necesario que sea algo visible ni tangible. Él sencillamente creyó a la palabra de Jesús. ¿Por qué creyó? Porque conocía quién era Jesús, que tenía autoridad, que era poderoso, que era Dios. Nosotros debemos creerle a Dios y no solamente creer en Él. Creerle que Él hará porque Él tiene todo el poder. Creer que Él obrará porque Él puede hacerlo aunque para nosotros parezca imposible. La Biblia nos menciona la palabra del Señor que la gente no lo veía a Jesús como lo veía el oficial, porque este hombre lo vio a Jesús a través de la fe, lo vio a Jesús por lo que Él era el Señor. Él era el Hijo de Dios. Y estoy diciendo era no como algo que pasó, sino como lo que ocurrió en ese momento. Él lo vio como lo que Cristo es hoy para nosotros. Él es todopoderoso, el Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, que tiene todo el poder. Pero ahora miremos, la gente de ese entonces no creía solamente en Jesús en este sentido por lo que Él era, sino por lo que veían de Él. De hecho, cuando Jesús en Galilea comenzó a hacer algunos milagros y específicamente en la ciudad donde Él era, en Nazaret, Belén, mucha gente no le creyó. Mucha gente lo vio como el hijo del carpintero, el hijo de María, el hijo de este hombre y de esta mujer que están sus hermanos y sus hermanos están entre nosotros y les conocemos a ellos. Desmerecieron a Cristo como el Señor, limitando a Cristo a lo que ellos veían de Él. Y este es el gran problema del hombre, cuando limita a Dios a lo que el hombre puede ver y hace de Dios lo que Él cree que Dios puede ser, y limitamos a un Dios infinito a un Dios finito, limitamos a un Dios todopoderoso a un Dios que es escaso de poder, que cuando vemos que Él hace algo, ahí está Dios, pero cuando no vemos a Dios actuar, Dios no está. Y déjeme decirle que Dios está aunque yo no lo vea, que Dios está haciendo aunque yo no vea que está haciendo, que Dios es poderoso aunque yo no vea manifiesto su poder, que Dios obra aunque yo no lo vea obrar. Y para no ser muy extenso, tenemos que entender que Dios es poderoso y debemos creerle a Él. Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Creerle a Dios es que lo que Él dice es verdad y que lo que Él dice, Él lo hará. Y yo quiero en esta mañana reflexionar esto con ustedes, porque Jesús le habló a Pedro y le dijo: Pedro, vení a mí. Y Pedro tuvo que creer en Cristo para comenzar a caminar sobre el mar. Los 10 leprosos que vinieron y le dijeron: Jesús, sánanos. Y le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y los leprosos salieron y fueron caminando a mostrarse al sacerdote, y mientras iban en el camino,
fueron sanados, tuvieron que creerle a Jesús el poder que él tenía. ¿Cómo iban a ir ellos a mostrarse al sacerdote estando inmundos? Iban a ser echados e iban a tener consecuencias muy graves, pero ellos creyeron a la palabra de Jesús, creyeron no solamente en Jesús, sino le creyeron a Jesús, que él tenía poder para hacer un milagro en sus vidas. Para concluir, amigos y hermanos, quiero sencillamente hacer esta ilustración que por ahí usted podrá entender un poco mejor, y lo he explicado ya o lo he mencionado en varias oportunidades. No sé si es real o no es real. Lo cierto que sirve para poder entender lo que es creerle a Dios y diferenciarlo de lo que es creer en Dios. Se cree que había una competencia en la montaña y todos iban subiendo en esto que es el alpinismo a ver quién llegaba arriba a la cima. Lo cierto es que la orden fue que cuando caiga la tarde, en la noche, todos se detengan y no sigan avanzando porque era muy peligroso. Pero había uno, como siempre lo hay, ambicionado, que quiere llegar primero que los demás y en esta competitividad quiere seguir avanzando hacia adelante. Y él siguió, aun cuando la tarde había caído, la noche había venido, él siguió escalando. Y llegó el momento que en un momento determinado resbala y queda colgado de una de esas sogas que se cuelgan los alpinistas cuando van subiendo. Quedó colgado, comenzó a gritar y a pedir ayuda, pero nadie le oía, nadie le escuchaba. Después de insistir por largo tiempo, se acordó de Dios y comenzó a pedirle ayuda a Dios, y diciéndole: Señor, si tú verdaderamente existes, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Fue tanta su insistencia que Dios le habló y le dijo que verdaderamente existía y se reveló a su vida. Y le dijo: si crees en mí, si me crees a mí, corta la soga. Y este hombre razonó y pensó y dijo, según su propia conclusión: yo creo en Dios, pero cortar la soga, voy a caer y me voy a matar y yo no quiero morirme. Fue la conclusión que él sacó. Y estuvo ahí luchando por un momento, pero al fin y al cabo decidió quedarse colgado porque pensaba que ahí estaba más seguro. Avanzó la noche, comenzó el día y siguió de vuelta la competencia y los demás comenzaron a subir, y cuando iban escalando de repente encontraron a este hombre colgado de la soga, muerto por el frío que hacía en la montaña, congelado, y lo más triste es que quedó a 2 metros de una superficie donde él, si hubiera cortado la soga, hubiera podido salvar su vida. Este hombre creía en Dios, pero la realidad no le creyó a Dios. Creerle a Dios significa movernos en esa esfera de fe, que va más allá de lo tangible y de lo visible. Creerle a Dios equivale a saber que Él está haciendo algo por mi vida en este mismo momento y en este mismo instante, aunque yo no lo vea. Esto es lo que queremos transmitirle en esta mañana. ¿Eres de los que crees en Dios o de aquellos que le creen a Dios? Vamos a orar al Señor y ojalá usted pueda ser una persona que se mueva en fe. Fe es moverse más allá de lo visible, de lo tangible, de lo que puedo yo visualizar o tocar. Fe es creerle a Dios. Hagamos como este oficial. Le creyó a Jesús y cuando llegó a su casa, su hijo había sido sanado. Padre, te damos gracias por este tiempo y esta posibilidad que usted nos brinda de poder compartir este devocional y esta palabra. Ruego tu bendición sobre cada una de la vida de los amigos, de los hermanos que nos están escuchando, y ayúdanos a poder ser personas que te creamos a ti, no solamente que creamos en ti, sino que creamos a tu palabra, Señor, y movernos en esa esfera de fe que tú quieres para cada uno de nosotros. Padre, te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente.